Se realiza una tabla de frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Empecemos. Lo primero que voy a hacer es que cada uno de estos datos que están aquí los vamos a conocer con el nombre de variables. Así que para iniciar mi tabla, yo voy a iniciar poniendo una columna llamada variables. Posteriormente, la siguiente parte de las columnas de mis tablas se va a llamar frecuencia absoluta. Después de la frecuencia absoluta sigue la frecuencia acumulada. Después sigue la frecuencia relativa. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada. Que ya tenemos nuestra tabla, vamos a llenarla. Las variables son estas de aquí. No voy a escribir todas, sino los diferentes números que hay de cada una. Entonces voy a escribir mis variables. Voy a escribir, tengo el 17, es el más pequeño. Abajo también tengo números 18. Tengo el número 19 y tengo el número 20. No tengo. Ahora vamos a llenar las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta es el número de veces que se está repitiendo el mismo número. Entonces vamos a contar todos los 17. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los voy a poner aquí. 6 17. Hago lo mismo con el número 18. 2, 3, 4, 5. Y escribo el valor en el lugar que le corresponde. 5. Y ahora lo hago con el siguiente número, que es el 19, la siguiente variable. Y cuento. 19, 1, 2, 3. Y lo escribo en el lugar que le corresponde también. Y termino con la última variable, en este caso es el 20, y hago su conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 20. Y lo escribo en donde corresponde. Para sacar la frecuencia acumulada, lo que nosotros hacemos es tomar las frecuencias absolutas. Vamos a sacar la primera. La primera frecuencia absoluta está sola, así que la voy a poner aquí. La primera frecuencia acumulada es igual a la frecuencia absoluta que está representando, 6. La segunda frecuencia acumulada es igual. La segunda frecuencia acumulada es la suma de la primera frecuencia o la frecuencia anterior a ella más la frecuencia que continúa, que en este caso es 5. Y la ponemos aquí. Más 5. Y esto me da igual a un total de 11. La tercera frecuencia será la suma de la frecuencia anterior. La tercera frecuencia es la suma de las frecuencias anteriores, que en este caso me da 11, más la frecuencia que está en la tercera posición, que es, en este caso son 3. Y eso me da un total de 14. La cuarta frecuencia es igual a 14 más la frecuencia de la cuarta posición, que en este caso es el número. La siguiente frecuencia es 11, como lo estamos viendo aquí. La tercera frecuencia es 14 y la última frecuencia es 20. ¿Cómo sé que está correcto?
porque el número de datos que me dice el ejercicio que tengo es 20. Aquí está. Y quedó con frecuencia acumulada igual a 20. Ahora vamos a sacar las frecuencias relativas. Para las frecuencias relativas vamos a usar una fórmula. Para la frecuencia relativa, lo que yo voy a hacer es hacer una abreviación FR para frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta por 100 entre N. Es de 6. Así que vamos a usar ese valor. 6 por 100 entre el número N. El número N es el total de datos, que nosotros ya vimos que tenemos 20 alumnos. Y entonces ese va a ser nuestro número de datos. La primera frecuencia absoluta se multiplica por 100 entre 20. Así obtengo el valor de la primera frecuencia relativa, que es 30. Hago lo mismo para las siguientes frecuencias relativas. La siguiente frecuencia relativa en mi tabla es 5, así que voy a ponerlo aquí. Y voy a multiplicar 5 por 100 entre... El siguiente valor de la tabla de frecuencia absoluta es 3 y también lo voy a multiplicar por 100 entre 20 y me va a quedar un valor de 15. Y la última frecuencia absoluta es la del número 20, que también fueron 6 resultados. Así que hago de nuevo la operación 6 por 100 entre 20 y me da un total de 30. Estos resultados se pondrán en la tabla donde corresponda de frecuencias relativas. Lo escribiré aquí. La primera frecuencia relativa fue 30. La siguiente frecuencia relativa fue 25, que corresponden al 5. La tercera frecuencia relativa fue 15, que corresponde al 3. Y la última frecuencia relativa también fue 30. Así que ya tengo las frecuencias relativas. Ahora, la primer frecuencia relativa acumulada es el valor de la frecuencia relativa que está a un lado, 30. El de la siguiente frecuencia relativa va a ser 30 más 25, que es el valor que tiene aquí. Y me va a dar un total de 55. La siguiente frecuencia acumulada voy a tomar el valor que está en la zona de arriba, el 55, y le voy a sumar el 15. Y me va a dar un total de 70. Y en la última frecuencia acumulada, relativa acumulada, voy a sumar 70 más el último valor de aquí, que me da 30. Y me va a dar un total de 100.